Nos encontramos de vuelta para culminar esta parte de sistemas multifunción y bueno, lo que nos quedaba pendiente queda el concepto del codificador y del decodificador y ver un poquito cómo es la tabla de verdad de cada uno de ellos. Ya de por sí cuando uno dice codificador es porque tiene justamente que codificar algo, ¿sí? Entonces, el codificador, vamos a empezar con eso, codificador, la función que tiene es expresar en la salida de él mismo, en un código determinado, la entrada que se activó. ¿Qué quiere decir? Que yo, cuando activo una entrada de este codificador, a la salida en un código determinado me indica que se activó esa entrada, ¿sí? Entonces yo tengo el codificador, de vuelta a esa cajita negra. Las entradas se van a indicar con la letra I, de ICO a IN, y las salidas con la letra Q, de QCO a QN. Entonces, como dijimos recién, dependiendo cuál es la entrada que se activa, la salida me lo representa, me lo indica en un código determinado. ¿Cuál código? El código que yo necesite, puede ser código binario, BCD natural, código Aiken, exceso 3, el código que fuese, ¿sí? Es el que me va a representar en la salida la entrada que se activó. Entonces, dicho eso, vamos a ver una tabla de cómo se arma, para que se entienda un poquito, de un codificador. En este caso, de un codificador llamado de 8 a 3. ¿Qué es lo que me está diciendo ese codificador de 8 a 3? Me está dando la relación de las entradas con respecto de las salidas. Y tiene cierta lógica, porque también las salidas no solamente van a depender cuántas salidas van a depender de las entradas, sino también del código que yo voy a utilizar para poder representar la entrada que se activó. En este caso yo voy a decir que es un codificador de 8 a 3 cuya salida está en formato binario. O sea que en formato binario me va a representar una de esas 8 entradas que se activó. Si son 8 las entradas, quiere decir que va desde la entrada 0 hasta la entrada 7. Y por ende, con 3 bits de código binario, yo puedo representar del 0 al 7. Entonces, dibujo mi codificador, de vuelta a esta cajita que tenemos acá, y digo, voy a poner las entradas. Las voy a poner acá, y 0, y 1. Vamos a hacer un poco más separado porque si no va a quedar feo. Bien, ahí está mi codificador, ¿sí? Como dije yo, las entradas y 0, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, y 7. Y las 3 salidas que yo voy a utilizar desde Q0, Q1 y Q2 para representar en formato binario
la entrada que se activó. Entonces yo voy a hacer la tabla y voy a decir, voy a separar un poquito acá para que se entienda. Y voy a armar. ¿Cómo armo la tabla? Siguen siendo circuitos multifunción. O sea que al momento que yo, si me lo piden o lo tuviese que hacer, diseñarlo por completo, tengo que tomar cada salida de forma independiente. Y siguen siendo cada una de esas salidas circuitos monofunción y a su vez circuitos combinacionales. Entonces tengo I7, I6, I5, I4, I3, I2, I1, I0, ya pensé que no me alcanzaba. Y después tengo las tres salidas, U2, U1, U0. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, a medida que se vaya activando cada una de las entradas, es el código que va a representar a la salida. Para que acá quede distinto, vamos a hacerlo que sería distinto. ¿Sí? Entonces, digo bien, supongamos que se activa la entrada 0. Quiere decir que con 3 ceros, formato binario, o también en este caso puede ser formato BCD natural, que es el formato binario, o sea, es igual que el formato binario, el BCD natural. Con 3 ceros, 0, 0, 0, quiere decir que se activó la entrada 0. Todas las demás que van a estar desactivadas, por eso se representa con el 0 acá. Si se activa la entrada 1, las demás no, ¿sí? Supongo que en ese caso solamente esa, se representa 001, ¿sí? Y así vamos a ir haciendo con cada entrada que se activó y representando su valor, su código en formato binario, o sea, la que se activó de ese codificador. La 2, acá sería 010, después la 3, sería 011, después sería la 4, ya que esto sería 100, después la 5, y la 6, ahora presentaría con el código 110, y luego la 7, que sería, entonces, de esa forma, ¿sí? Estoy representando que si se activa, por ejemplo, la entrada I6, la salida me represente que se activó esa entrada en formato binario, o sea que tiene que colocar a la salida el valor 110. ¿Por qué? Porque quiere decir que se activó la entrada I6. Si fuese la I4, por ejemplo acá, 100. Entonces me indica que se activó la entrada 4. Eso es la función de un codificador. El código, ya les dije, puede ser cualquier código, ¿sí?
¿Por qué? Porque la función es justamente representar con un código determinado la entrada que se activó. Así como el codificador, que yo activo una entrada y se representa a la salida en un código determinado, también tenemos el decodificador. El decodificador no es más que el paso inverso, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo voy a entrar con un código determinado y la salida que se active va a ser correspondiente al código que yo active, ¿sí? O sea que en el caso del decodificador, que es la versión contraria, ¿sí? Yo ingreso un código y digamos, la combinación de ese código que yo ingrese, se activará la salida que corresponda a esa combinación, ¿sí? Esa es la diferencia, porque al fin y al cabo es la inversa, por eso decodificador, ¿sí? En ese caso, lo que hago es que la salida, al ingresar un código determinado, se activa dependiendo el código que yo le ingresé. O sea, la salida que se activa dependerá del código que yo le ingresé. Entonces, el otro es decodificador. Y también, por supuesto, voy a tener entradas y voy a tener salidas. También se van a llamar de la misma forma, QCO a QN, ICO a IN, y, repito, ingreso un código y según la secuencia del código que yo ingresé, sea la salida correspondiente que se active. Entonces, dicho eso, vamos a un ejemplo como hicimos hoy, un ejemplo para diseño de la tabla, de cómo se representaría en la tabla de verdad. Y en este caso vamos a hacer lo contrario, ¿sí? Quiere decir que sería un decodificador de 3 a 8, ¿sí? 3 entradas y 8 salidas. ¿Por qué? Porque yo ingreso con un código y según la secuencia que yo ingresé de ese código es la salida que se activa. También estamos hablando de que el código que se ingresa, en este caso, va a ser código binario. Entonces vamos a hacerlo un poquito más acá, porque así tenemos más espacio ya. Voy a tener, en este caso, varias salidas, o sea, voy a tener desde Q0 hasta Q7. Y voy a tener 3 entradas. I0, I1 e I2. Entonces, vamos a hacer la tabla, como hicimos hoy. Pongo primero las entradas, o sea, I2, I1 y 0. Y para respetar un poquito, bien que hoy hicimos esa separación, vamos a hacerla. Y acá pongo todas las salidas. Q7, Q6, Q5, 4, Q3, Q2, Q1, Q0. Entonces, yo ingreso, por ejemplo, la primera secuencia. 0, 0, 0, se activa ¿quién? Esta, ¿sí? Y acá no se activa ninguna.
Ahora ingreso el otro código, la otra secuencia. Quiere decir que ahora se va a activar la salida Q1. Ahora seguimos con el otro. Se activa Q2. Va la otra. Ahí se activó la salida Q3. Yo ahora voy a completar acá para que esta parte quede lista. Nada más que eso. Pero fíjense que en el siguiente 100, quiere decir que se activó la salida Q4. En la otra se activó Q5 y no las demás. Después se activó Q6. Y acá se activó Q7. Bien, y así quedaría una tabla, ¿sí?, de lo que sería un decodificador, en donde justamente muestra que yo ingreso un código, en este caso binario, BCD, natural, que coinciden, son el mismo, comparten, se escriben de la misma forma, en donde yo ingreso el código y según la secuencia que yo ingreso es la salida que se activa, ¿sí? Eso es lo que sería un decodificador. Y algo que nos quedó pendiente, porque quise pasar a decodificador, pero vamos a ir un poquito para atrás, a continuar con codificador. O sea, no vamos a hacer diseño en sí, pero sí vamos a mencionar, ¿sí?, que el codificador, o sea, más allá de su función, por supuesto, también se puede diseñar con lo que se llama diseñar con prioridad al más significativo o al menos significativo. ¿Por qué? Porque el primer ejemplo que hicimos con el codificador, estábamos suponiendo que las entradas se activaban una sola a la vez. Pero ¿qué pasaría si por algún motivo se activan más de una? Entonces, en ese caso, es lo que se llama, que se diseña con prioridad al bit más significativo o menos significativo. ¿Qué tiene que ver algo, por ejemplo, con los ascensores, cuando son así de forma automatizada, que por ejemplo una persona toca el tercer piso, otra toca el cuarto piso, otra toca el quinto, y el ascensor es como que lo almacena, y justamente con este tema de mayor, digamos, de importancia al más significativo, es donde va a ir haciendo su función de codificador, porque si no, no sabe a quién tiene que responder, porque si tiene la suerte que se activa una entrada a la vez, va todo fenómeno. Pero si se activan más de una al mismo tiempo o con muy poca diferencia de tiempo, no sabe qué hacer. Entonces por eso se lo diseña con prioridad al más significativo o al menos significativo. Entonces vamos a hacer el ejemplo de lo que es la tabla de cómo quedaría cuando yo digo que es con prioridad al bit más significativo. En este caso vamos a hacer un codificador de 4 a 2,
con prioridad al más significativo. O sea, 4 entradas. Vamos a usar el código binario, ¿sí? Común, en donde si yo, por ejemplo, tengo justamente hasta de la I0 hasta la I4, si se activase la I4, ¿qué tengo que...? Perdón, si se activase la I3, son 4 pero son de I0 hasta I3, si se activase la I3 tiene que marcarme 11, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero el codificador. Decimos que tenemos las 4 entradas, I0, I1, I2, I3, y tenemos las 2 salidas, Q1 y Q0. Y lo vamos a diseñar, cuando hacemos la tabla de verdad, con prioridad al más significativo, porque suponemos que puede llegar a ser el caso en el que en vez de solamente activarse una a la vez, se activen más de una, ¿sí? Entonces, en la tabla, como hicimos hoy, que tengo que poner las entradas, primero que nada, y las salidas. Entonces yo tengo I3, I2, I1, I0. Vamos a hacer el detallito de que separamos, para que sepamos que esas son las salidas. Perdón, ya, Q0, no puedo. Q1, Q0. En el primer instante vamos a suponer, ¿sí?, que tenemos la suerte que solamente se activa la entrada I0, las otras no. Entonces, la salida, ¿qué tiene que ser? 0, 0, ¿sí? Ahora fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a suponer que se activó la I1. No se activó la I2 ni la I3. Y acá voy a poner una X. ¿Por qué? Porque sin importar si la I0 está activada o no, entre las dos que yo tenga acá, si alguien toca estas dos puntas, como es con prioridad al más significativo, ¿a quién me va a dar importancia para representar un código binario en la salida que se activó esa entrada? La I1. Quiere decir que acá va a ser 0, 1. Lo mismo vamos acá. Fíjense, yo digo que se activó la I2. No me importa si al mismo tiempo tocaron la entrada I1 y la I0. Porque el más significativo, ¿quién es? I2. Entonces acá va 10. Y acá, digo, se activó la entrada I3 y no me importa si al mismo tiempo se activaron esta, porque el más significativo es el bit 3, es la entrada 3, la I3. Entonces acá representamos, ¿sí? Esto lógicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplico mapa de Carnot para cada una de las salidas y de esa forma obtengo cada una. Bueno, así es más o menos el tema de codificador y de decodificador. Por hoy hemos terminado, nos vemos la próxima.